puesta a tierra de protección, existe la puesta a tierra electrónica, la tierra limpia, la tierra sin ruidos, la tierra funcional, la tierra de pararrayos, la tierra de máquinas. De todas estas, ¿cuáles existen, cuáles no existen o cuáles no deben existir? Bueno, lamentablemente existen todas, pero no todas deben existir. Las que deben existir son siempre cuando tomamos en un esquema TT la de protección, si tomamos en TNS la de servicio, si tenemos pararrayos, la puesta a tierra para los pararrayos. Y se terminó. Acá, ¿cuántos hay electrónicos? Técnicos electrónicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos 10 para redondear. ¿Cuántas veces los muchachos vinculados con la electrónica le piden al instalador eléctrico: poneme una puesta a tierra al pie de la central telefónica, poneme una puesta a tierra al pie del centro de cómputos, o una puesta a tierra al pie de aquel tablero de aquella máquina, porque esa tiene mucha electrónica? Gravísimo error. Gravísimo error. Eso está prohibido. No podemos tener tierras para la electrónica dedicadas. Hay que manejarse con la puesta a tierra que tengo en el tablero principal. Después veremos de qué manera. Pero no porque hay un poquito de ruido que hace funcionar mal la electrónica, desconectame el conductor de protección y poneme la tierra al pie de la máquina. Con eso estamos generando que a lo mejor sigamos teniendo mal funcionamiento de la máquina y hayamos agravado los problemas de seguridad, porque hemos perdido la equipotencialidad. Así que los muchachos de la electrónica cuentan hasta 10 antes de pedir una puesta a tierra dedicada. Bien, ¿cuáles son las posibles aplicaciones? Bueno, mencionamos, la de servicio es la que le asignamos al neutro de nuestro transformador cuando tenemos transformador propio. O sea, si yo compro en 13,2 o en 33.000 voltios, normalmente yo utilizo ese transformador con su centro de estrella, su secundario en estrella, su primario en triángulo, en lo normal, el centro de estrella lo pongo a tierra. A esa tierra, que es la del neutro, sí. Perdón, Carlos, el dueño de una Kangoo, patente 742, blanca. Gracias. Ahora sí, Carlos. Bueno, a ese centro de estrella, que va a ser el neutro del transformador, el punto neutro, de allí voy a derivar el conductor neutro de la instalación. A ese centro de estrella lo pongo a tierra. A esa tierra se la llama tierra de servicio. ¿Qué valor suele tener o debe tener o tratamos de obtener para esa tierra de servicio? Antes que me respondan, pregunto: todos los muchachos que están acá son del área metropolitana, son o atendidos por Edenor o atendidos por Edesur. Habrá algunos, si vino del sur, que serán atendidos por Edelá. Poco probable. ¿Qué valor busca la distribuidora de energía eléctrica acá en el área metropolitana y en cualquier lugar del país a la tierra, a la resistencia de su puesta a tierra del neutro? Trata de obtener un valor lo más bajo posible. Si puede, inferior a 1 ohm. Si puede. Hay zonas del país donde no se puede obtener ni a palos, pero esa es el valor que se busca. La tierra de protección. ¿Quiénes tienen tierra de protección? ¿Qué tipo de instalaciones? Una planta industrial, ¿tiene tierra de protección? Puede tenerla, no debería, puede. Si esa planta industrial compra en media tensión y utiliza el esquema de conexión a tierra TNS, que después vamos a explicar, en ese esquema de conexión a tierra no hay una puesta a tierra de protección. El conductor de protección en las plantas industriales o en los grandes centros comerciales, donde se tiene un transformador propio y el cliente decide usar el esquema TNS, lo que hace es tender el conductor de protección hasta la barra de neutro del tablero principal. Ese se llama esquema TNS y ahí no hay una puesta a tierra de protección. Después veremos cómo hacemos para garantizar la seguridad en el sistema. El que sí tiene que tener puesta a tierra de protección es aquel suministro que recibe alimentación desde la red pública en baja tensión, que es el 90% de las instalaciones de nuestro país, todas las casas, los comercios, los pequeños supermercados,
donde no se toman media tensión, en esos lugares los propietarios deben tener una puesta a tierra de protección. Una puesta a tierra de protección. Y ese tablero tiene que tener, ¿cuántas barras tiene que tener un tablero trifásico en una instalación cualquiera que recibe neutro? ¿Cuántas barras? 5. ¿Quién lo dijo? No se arrepientan, está bien dicho, 5, bien. ¿Cuántas barras tiene que tener el tablero que trabaja en TNS? 5 también. La de tierra y la de neutro están puenteadas, pero hay 5. Las 3 de línea, la de neutro y la de protección. Solo que están puenteadas la de neutro y protección. De ahí de la de tierra sale el verde y amarillo. Y de la de neutro salen los celestes. Si fuera un cable pentapolar que tiene que alimentar algún interruptor o lo que fuera dentro del tablero. Ya tenemos entonces puesta a tierra de servicio ubicada, puesta a tierra de protección. En nuestras casas todos deberíamos tener, o en los edificios de propiedad horizontal en donde vivamos, todos deberíamos tener una puesta a tierra de protección. Lamentablemente no todos la tenemos en nuestras casas, no todos los edificios la tienen, y lamentablemente la cosa se agrava porque hay muchos edificios en los que, por el enorme desconocimiento que tienen muchos instaladores, han conectado el conductor de protección al neutro de la compañía. Y eso ha generado que esa instalación esté funcionando en un esquema TNS. TNS porque sale el quinto conductor. Si no saliera el quinto conductor sería TNC. Pero como sale el conductor de protección de la barra neutro, es TNS. Que después igual lo vamos a ver. Si no saliera el quinto conductor y saliera solo el neutro de la barra hasta el departamento, ahí sí es TNC. En ese caso estamos corriendo un enorme riesgo. Estamos poniendo en peligro total y absoluto la vida de los diferenciales. Porque las corrientes de falla en un esquema TNS toman valores enormes. Mientras que la corriente de falla en un esquema TT tiene valores bajos, muy bajos. Una industria, preguntás un rato, ¿puede tener tierra de protección? Y sí, el 80 o 90% de la industria en nuestro país tiene tierra de protección porque están trabajando en TT. Ahora un 10% de la industria que está trabajando con transformación propia. Y aún así, aquellos que trabajan con transformador propio han decidido trabajar con el TT, sabiendo o no sabiéndolo. Hace ya 3-4 años de un curso para una empresa muy grande, fabricante de cartón, con varias plantas en el país, vino el jefe de ingeniería de una planta que está en Misiones, con 20 MVA instalados en transformadores, y ahí se enteró que él estaba trabajando con TT y que no estaba usando lo que el reglamento le exige, que es protección diferencial en toda la instalación. Se puso blanco como un papel. Sí. Espera que me acerco para escucharte. Yo quiero hacer una consulta. Nosotros en Pilar, para la conexión trifásica... En Pilar me decís, ¿estás en el parque industrial? No, estoy en lo que es Tierra de Pilar y algunos barrios. Pero generalmente me manejo con EDENER y con EDEA, que Sí. está por el lado de Campana. Correcto. Pero ellos en los pilares trifásicos para los domicilios Sí. me obligan a poner... Una jabalina en la vereda. Sí, está bien, pero me lo hacen poner a la barra neutra. Está correcto. ¿Está bien? Está correcto. Me preocupaba si me ibas a decir que te lo hacían poner en la caja metálica. Eso me hubiera preocupado. No, se han reído, pero esta mañana estuve reunido con un cliente y le comentaba estas cuestiones. En el interior, muchas de las empresas distribuidoras, teniendo grandes fallas en su preparación o en su formación técnica, le hacen colocar esa jabalina al pie del medidor en la vereda. No está mal, está bien, diría. Sí, pero el problema es que... No. El problema es que no la colocan al neutro, la colocan a la caja metálica. Y la caja metálica, ante una falla de aislación, el fusible que tiene arriba de 63 amperes no se entera de la corriente de falla. Por lo tanto, hicieron gastar plata al cohete poniendo esa jabalina en esas condiciones. Está bien elegida la posición, pero es para ponerle tierra al neutro. La compañía pretende, desea, que el neutro esté en la mayor cantidad de puntos posibles puesto a tierra. Si eso no se hiciera, y vos arrancás desde el transformador hasta el último cliente que anda por allá, el neutro va tomando potencial. En la medida que vos lo vas poniendo a tierra, el neutro hace esto. Está siempre cerca de tierra el potencial del neutro.
Por eso es conveniente hacerlo. Está bien que la compañía lo pida, lo malo es que te la manguea. Lo tendrán que pagar ellos. Pero no está mal. Conceptualmente no está mal si refuerzan el neutro. Como en México. ¿Cómo qué? En México está así. No, pero México no lo podemos comparar, como tampoco podríamos comparar Estados Unidos o Canadá, porque ellos usan el reglamento americano, usan el NEC. Y en Estados Unidos prohíben usar el TT, lo prohíben, no que lo dejan librado. Y exigen que todos los suministros estén en TNS. Y entonces le piden al usuario que en la entrada de la cometida pongan una puesta a tierra con un valor no superior a cuánto, a ver si recordás si viviste en México. No, piden no más de 25 ohm para esa puesta a tierra al pie del medidor en México, en Canadá y en Estados Unidos, y en todo Centroamérica, y en Venezuela, porque todos esos países siguen el lineamiento americano. Ellos piden, después en alguna diapositiva, si el tiempo lo permite, va a aparecer. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Yo pongo en esa diapositiva 25 ohm, pero ojo, es TNS, por lo tanto no tiene nada que ver ese valor con lo que nosotros usamos. No juega con la seguridad, con la seguridad ante una falla de aislación. Bueno, ¿Por qué no se opta acá por ese sistema? no, mejor el nuestro, 1000 veces mejor. ¿Sí? Uf, pero ni dudarlo. En Estados Unidos, yo no he ido a Estados Unidos, o sea que hablo de ver lo que pasa en los noticiosos. Hay incendios todos los días. Estados Unidos tiene una gran tendencia a tener construcciones de madera. Y si vos tenés una corriente, una conexión a tierra mediante esquema TNS, la corriente que se produce por una falla de aislación en la heladera, en el lavarropa, no es como en el TT que son 20, 30 amperes. Allá son cientos de amperes. Un falso contacto de esa conexión a tierra en algún lugar genera, aquellos que son técnicos lo van a recordar, un efecto Joule elevadísimo, I cuadrado RT. Entonces, es destructivo. Yo no entiendo por qué los americanos usan el TNS y prohíben el TT. ¿Por eso vuelan tantos transformadores allá? No, eso no te lo puedo vincular con esto. No es vinculable con esto. Sí es vinculable a cantidad de incendios. Construcción de madera. Grandes energías producidas en un punto con falso contacto ante una falla de aislación genera urgentemente un punto inflamable. En cambio, en nuestro país, o en aquellos que exigen como Argentina el TT, estamos obligados a poner protección diferencial. Entonces, si tenés protección diferencial de 30 mA, con una falla a tierra de esa envergadura, abrió el circuito, desapareció el riesgo. Si tenés 300 mA, pasa lo mismo. Disminuye notablemente el riesgo de incendio. Sí. ¿110 voltios? No, eso, acá me pregunta, ¿tu nombre cuál es? Jorge ¿cuánto? No, vos sos Calle Laburo para todos. Vos sos Calle Laburo. Vos sabés que yo imaginaba que era vos. Claro, en el foro de Cadime, acá el caballero, cada tanto, mete su bocadillo y entonces pone alguna frase graciosa, tratando de responder técnicamente lo que pregunta algún colega, dice que haya laburo para todos. Bueno, porque lo he cambiado. ¿Ah, sí? Bueno, y además pones varias vocales una atrás de la otra muchas veces, no para decir una expresión enérgica, importante, como diciendo, sí, no sé. Bueno, porque no, pues está hecho con un espíritu amigable. No, vos me decías los 110, no, los 110 voltios de Estados Unidos, en lo que sí tienen importancia es en disminuir el riesgo frente al contacto indirecto. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene una resistencia que depende de muchísimos factores. Algún día habrá que hacer un curso entero de los efectos de la corriente en el cuerpo humano, tema sobre el cual tengo escrito algún artículo que lo van a encontrar en la página web, o más de uno. La corriente en el cuerpo humano depende de un montón de fenómenos. De la presión del contacto, que lo hace, cuánto lo apriete, la barra de contención. De la superficie del contacto, no es lo mismo el dedo que la mano. Claro. De la humedad de la mano. El agua es sin sales o con sales. Y de la tensión. Una persona expuesta a 25 voltios de tensión alterna, tomando la franja más, yo diría, sensible del universo de las personas del planeta,
puede estar ofreciendo una resistencia al pasaje de una corriente provocada por 25 voltios alternos, una resistencia de 1750 ohms. Esa misma persona, tocando 50 voltios, va a ofrecer una resistencia de 1450 voltios. Esa misma persona, cuando tocaba hasta el 2005 una barra con 220 voltios, ofrecía 1000 ohms de resistencia interna. En el 2005 ese valor cambió. La IEC evaluó desde el año 94 hasta el 2005 un montón de estudios que hizo y cambió esa columna. Y ahora dijo que a las personas de ese rango de mayor sensibilidad, cuando tocan 220 voltios, ya no tienen más 1000 ohms de resistencia. Ahora tienen 775 ohms. Entonces, en Estados Unidos, una persona sometida a una tensión de 110 voltios va a estar recorrida por una corriente menor que en nuestro país, que estamos tocando 220 voltios. Esa es la razón por la cual en Estados Unidos sería una explicación, no está explicado en los libros americanos, pero sería una explicación por la cual en Estados Unidos no usan el mismo criterio que nosotros de poner diferenciales en todos los circuitos terminales. Allá solamente exigen diferenciales en el lavadero, en la cocina y en los circuitos que atienden cargas a la intemperie. Y además, en algunos casos exigen diferenciales en los tomacorrientes. Que lo vemos, lo tengo en algún otro curso que doy, tengo fotos de eso. Entonces, sobre ese tema tenemos el cambio. ¿Okay? Tierra de máquina, otro gran problema. Yo, además de capacitar, hago auditorías por todo el país. Vengo de hacer una en Granadero Baigorria, estoy haciendo una en Pilar, tengo que hacer otra en Pilar, y así voy rotando por donde me llaman. La cantidad de anormalidades que yo veo en las auditorías que hago, y no hablo de pequeñas pymes o micropymes, hablo de una pyme, es hasta yo diría que es entendible que haya falencias porque no tienen a lo mejor ni un técnico y mucho menos un ingeniero. Pero en grandes empresas que tienen técnicos e ingenieros se cometen errores gravísimos. Y encuentro en máquinas una jabalina o un lector de portatierra al pie de cada máquina. Está gravísima la falla. Sepan que eso no está permitido. Para rayos. Y esas tierras por máquina, las equipotenciadas. Sí. Espera, te faltó una cita. Equipotencializo. No, porque ¿sabes por qué te hago el comentario? Porque hay una persona que escribió algunos libros de Córdoba que en lugar de decir equipotencialidad, dice equipotencio. Equipotencio las pongo a la misma potencia. Equipotencializar las pongo al mismo potencial. Sí, acá lo que me dice el amigo Jorge Luongo, artículos que pueden ser de interés, he sido el secretario de redacción del comité que redactó el reglamento de instalaciones eléctricas en inmuebles de la EA. Me dieron un premio en la Biel del año 2009 y he participado en diferentes comités de la EA. Vamos a hablar de algunas preguntas y dudas que tienen habitualmente los instaladores. Perdón, voy a preguntarles quiénes de los que están presentes, algunos ya vi, estuvieron en algún otro evento de SAMET hace poco. En Pelva vi que hay uno por allí. ¿Quién más ha venido? Un valor que en realidad era el valor que estaba vigente en el reglamento de la EA del 2007, del 1987, que se mantuvo hasta el 2002 y que en el 2006 cambió. En el reglamento antiguo se decía 10 ohms, preferentemente menor a 5 ohms. En el reglamento del año 2006 ese valor cambió y se lo llevó a un valor que ahora vamos a decir. Pero para aquellos que no escucharon los números que se han tirado, les pregunto, si hoy tuvieran que elegir a aquellos muchachos que están en presente y que no saben qué valor exige el reglamento en este momento, si tuvieran que elegir, ¿qué valor tendrían ustedes, o por qué valor optarían? ¿Por un valor menor a 10 ohms o por un valor mayor a 10 ohms? Si tuvieran que elegir un cambio para el reglamento. La mayoría va a pedir un valor menor. Ahora bueno, ahí va. 14. Y la mayoría que dijo menor se equivocó. O sea que aquí la democracia no funcionó. Y claro, la mayoría no respondió bien. ¿Por qué? Eso que está respondiendo esa mayoría sería un valor, una respuesta correcta si no existiera la protección diferencial. Entonces, yo estaría tratando de que la puesta a tierra de protección tuviera el menor valor posible para lograr
que con un poco de suerte fundir el fusible de mi casa o actuar la termomagnética de mi casa. Pero como hoy tenemos protección diferencial, ese concepto ya no existe más. Es más, en algunas diapositivas que tenemos para mostrar, que a veces los cursos son más cortos de lo que uno desearía, yo les muestro allí qué pasa en Francia. En Francia, ¿qué se dice? Que la puesta a tierra de las viviendas puede llegar a ser, 100. ¿cuánto? 100. De hasta 100 ohms. Siempre y cuando uses una protección diferencial de no más de 500 mA. Y ese mismo reglamento francés dice que si el suelo es malo, suelo rocoso, arenoso, se permite que esa puesta a tierra llegue a ser de 500 ohms de la casa, porque tuviste que hacer una perforación, un costo enorme. La distribuidora saca un ohm también, supongamos. ¿Cuál es el circuito de falla? ¿Qué resistencia tiene el circuito de falla despreciando la impedancia del transformador y la impedancia de los conductores de línea y de protección? 220 voltios dividido 1 de la puesta a tierra de protección más 1 de la puesta a tierra de servicio, dividido 2. Da una corriente de 110 amperes. Esa corriente de 110 amperes circulando por la puesta a tierra de un ohm que vos acabás de generar, ¿qué diferencia de potencial cae en esa resistencia de puesta a tierra? 110 voltios. ¿Es mortal? Es mortal. Dentro, a lo largo y a lo ancho del país, muchísimas instalaciones industriales trabajando con el esquema TNC. Muchísimas, no una, muchísimas. Industrias de mucha envergadura. Vamos a mostrar qué son desde el punto de vista de los esquemas. Los esquemas de conexión a tierra, ¿qué nos indican? ¿Cómo se relaciona la puesta a tierra de la red de alimentación con la puesta a tierra de nuestras instalaciones consumidoras? Si se vinculan o si no se vinculan. En general, las redes de alimentación ponen a tierra el neutro, y esa puesta a tierra la llamamos puesta a tierra de servicio. Y en general, las masas eléctricas se ponen a tierra por seguridad, y a esa puesta a tierra la llamamos puesta a tierra de protección. Los esquemas de conexión a tierra son el esquema TT, el TN con variantes y el IT con variantes. El esquema de conexión a tierra TN, ¿qué es? Tiene el neutro puesto a tierra, en donde, en el origen, donde está el transformador, y las masas están conectadas al neutro. Las masas están conectadas al neutro. Ahora, pueden estar conectadas de dos formas diferentes. Si están conectadas al conductor neutro directamente, eso es un esquema TNC. ¿Qué significa el esquema TNC? Que el neutro está puesto a tierra, que las masas están al neutro y utilizan como conductor de protección un conductor que combina las funciones de conductor neutro y de conductor PE. Las redes que son TNC son de 4 conductores, porque el cuarto conductor cumple la función de conductor neutro y de conductor de protección. Y a ese conductor se lo denomina como. ¿Cómo? Exactamente, PEN. P-E-N, PEN. Combina la P y la E del conductor de protección PE y la N del conductor neutro. Como están combinados, se llama PEN, el conductor en ese caso. Eso tiene problemas que hacen que este esquema esté prohibido. Los problemas son básicamente 4. Uno de ellos es que los diferenciales, cuando queremos proteger los contactos indirectos, no actúan. La corriente que entra alimenta la carga, alimenta la falla, pero sale por el mismo conductor la corriente de salida y la de falla. Por lo tanto, el diferencial no ve ningún delta I de diferencia, no reacciona. Por otro lado, como conectamos ese conductor PEN a la masa, ¿qué logramos? Que como el conductor PEN tiene tensión, 10 voltios, 15 voltios la tensión del neutro, la masa tenga 10 voltios, 15 voltios, inaceptable. Y en tercer lugar, si se corta la alimentación de ese tramo de conductor PEN, nos deja la masa con 220 voltios. Y si además usamos el TNC en una instalación donde hay mucha informática, hay muchas corrientes de fuga que circulan por la estructura, generan un caos. Eso se resuelve con el TNS. En el TNS tenemos estos problemas resueltos, pero con un precio: tender un conductor más. Igual que en el TT. En el TT, ¿cuántos conductores tenemos? 5.
los 3 de línea, el de neutro y el de protección. En el TNS lo mismo. La diferencia es que en el TT el quinto conductor termina en la puesta a tierra de protección. En el TNS el quinto conductor termina la barra de neutro del tablero. Barra de neutro que está puenteada, o debe estar puenteada, con la barra de puesta a tierra. Y después hay una combinación de estos dos esquemas, que es el esquema TNSS. Si nos dan los tiempos veremos algún dibujo. El esquema TT, ¿qué tiene? La primera T identifica la tierra de la alimentación, centro de estrella puesto a tierra. La segunda T, ¿qué identifica? Las masas puestas a tierra, en forma separada, no están vinculadas. La tierra de protección, cuya denominación es R sub A, no está vinculada en el esquema TT con la tierra de servicio. No está ni debe estar. No cometan ese error. Hay muchos electricistas, por desconocimiento, en los edificios de propiedad horizontal, conectan los conductores de protección que van a cada departamento a la barra de neutro, porque el edificio no tiene tierra. Lo que hay que hacer es hablar con el administrador y decir, señora, que haya una tierra común para todos los propietarios, hacer la barra de tierra para ese gabinete de medios colectivos de la cual se van a derivar todos los conductores de protección de los departamentos, y desvinculemos la tierra del neutro. Es gravísimo lo que está pasando. Y después tenemos el esquema IT, que básicamente en el lugar donde se lo emplea en todo el país, donde se lo debe emplear, ¿dónde es? En el sistema hospitalario. Todos los quirófanos tienen que trabajar con el esquema IT. ¿Qué significa la I? Que la alimentación no está conectada a tierra, o sea, el neutro está aislado de tierra, o en el caso del quirófano, que se usa un transformador de 220 a 220, el secundario no tiene neutro, ninguno de los dos bornes del secundario está puesto a tierra. Al estar aislado de tierra, ese conductor secundario aislado de tierra, en inglés aislado es isolated. Por lo tanto, decimos que el esquema IT tiene la fuente aislada de tierra. La I viene del inglés. Isolated equivale a aislado. Las masas, como siempre, puestas a tierra. Espectacular. La primera letra ya dijimos lo que es, acá está el concepto. La segunda letra ya dijimos lo que es. En el esquema TN tenemos tercera y cuarta letra según como armemos el rompecabezas. Será TNC, será TNS, será TNCS, como ya lo explicamos recién. El conocimiento que podamos tener nosotros del esquema de conexión a tierra nos va a poder determinar o permitir determinar qué dispositivo de protección puedo emplear para proteger los contactos indirectos. Una cosa que ocurre en nuestro país, y insisto en lo mismo, hablo de grandes empresas, porque son las únicas empresas que piden auditorías. Las pequeñas no piden auditorías. Entonces las pequeñas sobreviven, como están. Las grandes, que sí piden auditorías, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, desconocen en qué esquema de conexión a tierra están. Y en muchos casos, aún siendo el jefe de mantenimiento ingeniero eléctrico, no lo saben. Entonces, este es un problema serio. Es fundamental saber con qué esquema de conexión a tierra trabaja la instalación. Sepamos que si una instalación está trabajando tomando energía desde la red pública de baja tensión, esa instalación debe trabajar sin ninguna duda en TT. Ahora, puede ocurrir que los tipos no sepan y conecten su conductor de protección al neutro. Eso lo podemos determinar cuando uno hace la auditoría, porque los instrumentos modernos con los que trabajamos en estas tareas nos permiten determinar el circuito de falla que forman el conductor neutro y el conductor de protección. El circuito ese, si me da un valor bajo, 0,5, 0,6, 0,7, 1 ohm, ahí tenemos vinculado el neutro y el conductor de protección. Si nos da 10, 12 ohm, están desvinculados, estamos en TT. Si nos da 4 o 5 hay que investigar, meter la cabeza en los tableros a ver en qué lugar se vincularon tierra y neutro. Ahora, fíjense que es fundamental saber el esquema de conexión a tierra. ¿Por qué? Porque si yo tengo que proteger, como estoy obligado por el reglamento y por la ley de higiene, a proteger los contactos indirectos, si yo no sé qué esquema de conexión a tierra estoy usando, ¿cómo voy a saber qué dispositivo de protección debo emplear? Yo tengo que saber que si estoy usando el esquema TT, tengo que tener mi instalación llena, desde el último tablero terminal hasta el tablero principal, llena de protección diferencial.
En los tableros terminales, diferenciales de 30 mA, que son por construcción instantáneos, si bien no disparan en tiempo cero, tienen el tiempo que la norma le fija. Le voy a hacer una pregunta tramposa. Es probable que más de uno se vaya a la banquina, pero hay que hacerla, para que aprendamos, los demás aprendamos. ¿En qué tiempo debe disparar un interruptor diferencial de 30 mA? Bueno, acá encontré la respuesta que yo esperaba, pero que es la incorrecta. Según la corriente. No fui agresivo. Me respondieron que iba a disparar en 30 milisegundos. Me lo dijo en formato claro, 0,03 segundos, 30 milisegundos. Y está mal. Depende de la corriente. No. Otra vez tenemos que, yo les tengo que insistir, yo sé, no, tampoco. Cuando cada uno trabaja por cuenta propia y no tiene acceso a las normas. Si mañana hay Eric, por donde anda Daniel Lima, que lo perdí, se fue, dio el mensaje y se fue, bueno, alguno de Ayeric andará por allí. Cuando las organizaciones de instaladores tengan recursos, es fundamental que vayan armando una biblioteca. Y en esa biblioteca no puede faltar el reglamento de la EA de instalaciones eléctricas. En esa biblioteca no puede faltar la norma de los interruptores diferenciales, que es la IEC 61008. No puede faltar la de los interruptores termomagnéticos, la IEC 60898. No puede faltar la de los grandes interruptores, 60947, y puedo hacer una lista más amplia. La 61008, la de los diferenciales, ¿qué indica? Que un diferencial, cuando está recorrido por su corriente diferencial, no importa si es de 10 mA el diferencial, si es de 30, si es de 100, ¿hasta cuánto puede ser un diferencial? Hasta 30 amperes. Ah, algunos estarán pensando, este tipo está loco. No. En el formato DIN que conocemos, los tenemos de 10, por norma de 6, acá no hay, de 10 acá hay, de 30, de 100, de 300 y de 500, por norma. Schneider, Siemens y ABB han construido con el mismo formato, un poquito más grande, pero cumpliendo con la Real DIN y ventana DIN, de 1000 mA. Esos responden a la norma IEC 61008, y esa norma dice que cuando un diferencial de cualquiera de esos valores está recorrido por su corriente diferencial, el tiempo máximo de disparo de ese diferencial debe ser lo que me decía acá el amigo. ¿Cuánto era? 300 milisegundos. Tiempo máximo de disparo. La ley de higiene está mal. La ley de higiene dice 30 milisegundos, está mal. Yo estoy escribiendo en la revista Electroinstalador ya una secuencia de artículos con propuestas de corrección de la ley de higiene. Ahora va a salir la tercera parte. No sé si llegué a ese punto, pero en algún momento lo llegaré, si es que no llegué. Cuando el diferencial está recorrido por el doble de su corriente diferencial, la norma dice que ese diferencial debe disparar 150 en 150 milisegundos como máximo. La norma dice que cuando ese diferencial está recorrido por 5 veces su corriente diferencial, uno de 10 cuando está recorrido por 50, uno de 30 cuando está recorrido por 150 mA, uno de 100 mA cuando está recorrido por 500 mA, uno de 300 mA cuando está recorrido por 1,5 amperes, y así puedo seguir. El tiempo máximo de disparo, 40 milisegundos. Los 30 milisegundos es un mito que se viene arrastrando desde hace muchos años, pero que lamentablemente profesionales de la ingeniería y de la EA, que se creen que hacer un reglamento es escribir una especificación, haciendo reglamentos, ponían graciosamente los diferenciales deben ser 30-30. ¿Qué quisieron decir con un tipo que escribió un diferencial 30/30? 30 mA, 30 milisegundos. Bueno, eso ustedes lo hubieran encontrado escrito en algún reglamento de la EA. Por suerte no lo encontraron porque me lo dieron a revisar. Pero eso lo había escrito un profesional de la EA. Y eso salía a la calle y cualquiera que leía eso decía, los diferenciales según la EA son de 30 milisegundos. Un disparate. Para hacer un reglamento no basta saber instalaciones. No basta estar en el escritorio traduciendo una norma. Hay que leer las normas. Las normas de producto nos definen un montón de conceptos que después volcamos al reglamento. Entonces, en el esquema TT, la única protección que nos permite obtener protección contra los contactos indirectos es la protección diferencial.
No puedo proteger los contactos indirectos ni con fusibles, ni con interruptores termomagnéticos o interruptores automáticos con relé electrónico. Solamente protección diferencial. ¿En qué caso puedo proteger los contactos indirectos con fusible o con interruptor automático? TNS. En el esquema TNS sí puedo obtener protección contra los contactos indirectos por fusible o por interruptor automático, siempre y cuando yo verifique que la corriente de falla que se produce en el motor aquel que imagino allá abajo tenga un valor lo suficientemente elevado como para que dispare el interruptor automático que tengo en el tablero que está acá, que alimenta a ese motor. En caso de falla. En realidad es casi un cortocircuito, pero diferenciamos el concepto. ¿Quién habló de corto? No, hablamos de dos conceptos diferentes. Hablamos de corrientes de cortocircuito cuando... La regulación que dice usted. No, esa regulación tampoco es de corto, pero el asunto es así. Un interruptor automático tiene dos regulaciones típicas. Un termomagnético, regulable, en caja moldeada, regulación contra la sobrecarga, 70 y 100%, y regulación frente al corto. Valores que el fabricante asignará entre 6 y 10 veces, lo que fuera. Yo lo que tengo que verificar que el disparo de la regulación instantánea logre disparar al interruptor cuando ahí se produce una falla. Ahí diríamos que el interruptor ha detectado una corriente provocada por una falla de aislación y disparó. No es lo mismo que una corriente de corto. El reglamento dice que la corriente de corto es entre línea a línea o línea neutro, y que la corriente que se produce entre línea y conductor PE o línea y masa es corriente de falla, aun cuando en el TNS ambas son en un valor parecido, pero diferenciamos el concepto. Entonces, en el esquema TNS sí puedo usar el fusible o el interruptor automático porque la corriente de falla es de muy alto valor, 1000 amperes, 2000 amperes, 3000 amperes, que va a depender de la potencia del transformador, va a depender de la sección de los conductores, de la longitud del circuito. En el esquema TT, sí, correcto. En el esquema TT, yo tengo un transformador de 100 kVA o de 1000 kVA, los 20 amperes de falla que hoy mencionamos como posible van a seguir siendo 20 amperes de falla. Mientras que en el TNS no. Si tengo uno de 100 kVA y tengo uno de 1000 kVA, el de 1000 va a generar una corriente de falla cercana a las 10 veces más que en el otro caso. Cercana. No. 200. Hoy hicimos un cálculo. Cuando dijimos 1 ohm, la puesta a tierra de servicio. 10 ohm, imaginamos nuestra puesta a tierra de protección. 220 voltios dividido 1 más 10, que es 11, me da 20 amperes. 20 amperes, corriente de falla, circulando por la tierra y por ambos electrodos, multiplicado por los 10 ohm de mi puesta a tierra de protección, ¿qué caída de tensión produce? 200 voltios. Esos 200 voltios quedan en la carcasa, en el motor, en la heladera, en la lavarropa. En el esquema TNS, ¿cuál sería la tensión de contacto probable o presunta? En un caso hipotético, en que tengo el conductor de línea de igual sección, material y longitud que el conductor de protección, con una falla de aislación, ¿cómo se reparten los 220 voltios? En partes iguales. La mitad cae en el conductor de línea y la otra mitad cae en el conductor de protección. Esos 110 voltios que caen en el conductor de protección son los que terminan aplicados a la carcasa. En el TNS la tensión de contacto es menor, del orden de la mitad, que en el esquema TT. Por eso el reglamento, aquellos que lo lean lo van a encontrar escrito, permite un poquito más de tiempo para eliminar la falla en el TNS que en el TT, porque una persona no muere por la tensión, muere por la combinación de la tensión y del tiempo que permanece conectado con esa tensión del ser humano. Por lo tanto, si la tensión es menor, yo puedo estar un poquitito más conectado sin riesgo hasta que alguien me desconecte. En el TNS pasa eso. Y además, acá están los tiempos que hemos hablado recién. Bueno, este es el esquema TT. Andamos escaso de espacio. Puesta a tierra de servicio, puesta a tierra de protección, ya lo habíamos mostrado antes. Acá tengo los 3 esquemas que mencionamos. El esquema TNC, 4 conductores, línea 1, línea 2, línea 3, no se llaman más, RST.
el conductor PEN, acá tengo una carcasa alimentada por el conductor PEN, desde acá tomo el neutro, una alerta. Van a encontrar en algunos documentos de la EA o de profesionales de la EA que lo han hecho mal, han puesto diciendo que esto era TNC y han puesto este conductor acá y este conductor acá. No es TNC eso, ahí hay 5 conductores o 3, eso es TNC. Acá, para que sea TNC, tiene que venir el PEN a la carcasa y de la carcasa ir al neutro. Bueno, este es un TNC. Acá mencionábamos hoy un diferencial colocado acá. Si entran 10 amperes por acá, 9 van por la carga y 1 amper viene por la falla, ¿cuántos salen por el PEN? 10. Los 9 que entraron a la carga y el amper que fue a la falla salieron por el conductor de salida. El diferencial no ve delta ahí. Bueno, acá si tengo tensión en el neutro, como sabemos que tiene tensión el neutro ¿por qué tiene tensión? Porque lleva corrientes de desequilibrio. Y si hay corriente y hay impedancia, hay tensión. Y si yo acá tengo 30 voltios, por el producto de la corriente, por la impedancia en este punto, tengo 30 voltios aplicado a la carcasa. ¿Es deseable o indeseable? Indeseable. ¿Y después qué pasa si se nos corta este conductor? Tengo 220 voltios aplicado a la carcasa. ¿Es deseable el TNC? Indeseable por donde lo queramos mirar. Es fundamental en las plantas industriales viejas y en muchas nuevas hechas por gente que no sabe, que están trabajando en TNC, informar que es indispensable convertirlo a TNS. Bien, los problemas del TNC los resolvemos con el TNS, con el quinto conductor. En el TT, vuelvo para atrás un minuto, el conductor de protección no llegaba al borne neutro del transformador. Salía o llegaba, allá, tenemos que siga funcionando. El conductor de protección llegaba hasta la puesta a tierra de protección, no se conectaba con el neutro. En cambio, en el esquema TNS, el conductor de protección llega hasta el borne neutro y ahí se conecta. Fíjense la corriente de falla acá, ¿cuál es? En el TT, ¿cuál era la corriente de falla? Trazo rojo, línea, falla, carcasa, conductor de protección, conductor de tierra, electrodo de tierra de protección, tierra, electrodo de tierra de servicio, cerró el circuito. En el TNS, ¿cuál es el circuito de falla? Línea, falla, carcasa, conductor de protección, neutro. ¿En qué momento circuló esta corriente de falla que hice con el láser por la tierra? En ningún momento. En todo momento la corriente de falla en el esquema TNS circuló por conductores